Bienvenidos, señoras, señores, a esta entrega de reseñas. Aquí tenemos al lado a una liceísta que acaba Señores, de perder su primer yo juego. me tengo que reír. Bienvenidos a esta entrega de reseña. Señores, el grupito de Popi que conforman los escogidistas, señores, nada más se escuchan cuando ganan uno de los poquitos juegos que ganan Pero ella durante vino todo de el rojo. torneo otoño-invernal. Pero vino de rojo para... Entonces, mi sangre es azul. Mi sangre es azul. Déjeme hablar. Entonces, señores, señoras, ¿verdad? Durante todo este trayecto, cuando empiezan a perder, usted los escucha decir, yo no veo juego local. Yo lo que veo es las grandes ligas. A mí no me interesa eso. Y nosotros, los azules, perdamos o ganemos, elevamos ese azul con orgullo. Le vamos a dar con el cubo del agua. Ay, hombre. A mí hasta me da cosita porque yo le tengo aprecio a ellos. Bueno, pero Adelaida. Empezó hoy, la pelota. 20 de octubre, señores, un día como hoy nació Juan Marichal. 21 de octubre. Un día como hoy se celebra en Cuba el día de la, como es la hispanidad, de la dominicanidad, de la cultura, porque en Bayamo se cantó por primera vez el himno que tienen los cubanos, cuando Carlos Andrés Céspedes lideró esa primera revolución de los cubanos. Y un día como hoy, 20 de octubre... Un día como ayer, 20 de octubre, hoy estamos a 21. Exacto. También llegó a la República Dominicana de 1961 el profesor Juan Bosch a liderar la oposición política en el Partido Revolucionario Dominicano. Fechas muy importantes para nosotros en esta semana. Así es. En el plano internacional, muchas informaciones, muchas noticias. Informaciones que se siguen vinculando, obvio, como debe ser, a lo que está ocurriendo en República Dominicana y el vecino país. Sí. El Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, redobló las sanciones a Haití de armas, del tema de armas, de tráfico de humanos y otras sanciones, y salió a relucir en el informe de las Naciones Unidas que el expresidente Martelly es el principal ganguero de Haití. Promotor de las gangas o bandas que pululan en Haití, que tienen un gran control y fuerza sobre las decisiones y las cosas que allí pasan. Y eso es penoso. Sí, siempre suele ocurrir, no siempre, suele ocurrir que países con instituciones débiles o la inexistencia de instituciones, como el caso de Haití, desde el poder se le da fuerza a pequeños grupos y mientras le van dando más fuerza, a veces se sale de control, como lo que está ocurriendo allí. Sí, y merece comentario aparte también el conflicto Israel-Hamás, que volvemos a insistir, como la semana pasada, no es Israel-Palestina, sino Israel-Hamás, que es un grupo radical, terrorista, porque hace acciones de terror, como también la hace Israel, porque lo que está haciendo Israel ahora mismo, ese bombardeo indiscriminado en la Franja de Gaza, eso es terrorismo, el uso abusivo de la fuerza para poder contener el otro abuso que cometieron los miembros de Hamás. Entonces eso se está complicando porque ya Israel está cañoneando a lo que pasó en el hospital, terrible. Líbano. Eso es terrible, lo del hospital. Yo publiqué una foto de 6 niños muertos. Dios 6 mío. niños muertos. Entonces esas noticias y otras nacionales, lo que fue la inauguración del muro, de la primera parte de la verja perimetral, por la zona de Elías Piña, por parte del presidente de la República, y otras informaciones la veremos en la pausa, pero les avisamos que tenemos un plato fuerte hoy con el tema del dengue. A propósito de lo que está aconteciendo en términos de salud con estos temas que, digo yo, ¿verdad? No soy, pero estos temas estacionarios, que siempre hay un repunte y hay que cuidarse. Vamos a tener las informaciones. Rosa Abreu, que es la presidenta de la Sociedad de Infectología Dominicana de Infectología, la doctora Rosa Abreu,
la tendremos aquí en el plato fuerte para conversar sobre ese tema del dengue y otros. Así es que vamos a la pausa con el resumen de noticias. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. Esta semana informativa inició con la visita de una misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se reunió con el canciller dominicano Roberto Álvarez y otros funcionarios para obtener información sobre la construcción del lado haitiano de un canal que la República Dominicana considera ilegal. La delegación está conformada por el secretario de Asuntos Jurídicos de la organización, Jean-Michael Arrigui, y por Andrés Sánchez, de la Secretaría de Desarrollo Integral de la OEA. El presidente Luis Abinader manifestó en su encuentro con la prensa en La Semanal que es decisión de los haitianos comprar productos dominicanos en la frontera, pero advirtió que el registro de los datos biométricos a los extranjeros se mantendrá como medida de seguridad. El gobierno dominicano reforzó las medidas contra el dengue, entre ellas el aumento de la capacidad de la atención sanitaria de emergencias, al situarse los casos sospechosos de la enfermedad en más de 12,000 personas y registrarse 11 muertos en lo que va de año, 2 de ellos en esta última semana. En una reunión de emergencia convocada por el jefe del Estado, se adoptó una serie de medidas para hacer frente al actual brote de dengue, entre ellas la ampliación de los operativos de fumigación casa por casa en áreas de alto riesgo frente al mosquito que transmite esta enfermedad. El presidente Luis Abinader dejó inaugurado el primer tramo de la verja perimetral que se levanta en la frontera con Haití, con el objetivo de controlar el tráfico de migrantes, drogas y armas. Este primer tramo abarca 2.7 kilómetros y cuenta con 4 torres de vigilancia de 30 pies de altura. En su discurso, Abinader afirmó que la verja beneficiará a ambos países porque permitirá controlar de una forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas y proteger a los ganaderos y productores agrícolas del robo de sus crianzas y sembradíos. Donald Guerrero saldrá de prisión luego de que los jueces de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variaran la medida de coerción en contra del exfuncionario vinculado a la Operación Calamar junto a otros imputados. De inmediato, el Ministerio Público informó que seguirá trabajando en la acusación, asumiendo su rol de persecución de los delitos de la corrupción. La Junta Central Electoral cerró este sábado 21 de octubre la inscripción de ciudadanos en el padrón electoral con fines electorales, de conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Electoral 2023. Informó que emitirá una certificación a través de los centros de cedulación y de expedición de cédulas a todas las personas que soliciten nuevas inscripciones en el registro electoral, cambio de datos mayores o menores, renovación con cambios mayores, renovación con cambios menores, cambio de militar a civil, cambio de civil a militar, cambio de residencia, renovación de documentos de identificación y electoral anteriores con cédulas azules y amarillas, naturalizaciones y renuncias a la ciudadanía dominicana. Un centro médico en Palestina que, aparte de albergar a pacientes y heridos, servía de refugio para unos 4,000 civiles palestinos desplazados, sufrió un fuerte ataque, provocando una explosión y la muerte de más de 500 personas. Esto de acuerdo con los datos preliminares. Desde Palestina acusaron a las fuerzas de defensa de Israel de perpetrar el ataque aéreo, declarando 3 días de luto tras el ataque denominado sin precedentes en la historia de la nación y de equivalente a un genocidio.
Varios manifestantes contra sedes diplomáticas de Israel y Estados Unidos se registraron en diferentes partes del mundo tras el bombardeo a un hospital en Gaza, en el marco del actual conflicto entre las autoridades israelíes y el grupo islamista Hamas, informaron los medios locales. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó a unanimidad renovar por un año más el régimen de sanciones contra Haití, que lleva vigente desde octubre del 2022, en una rara muestra de consenso en el máximo órgano de decisión en Naciones Unidas. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Para ampliar estas y otras informaciones, les invito a nuestra página web reseñas.com.do. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña la doctora Rosa Abreu. La doctora Abreu es infectóloga pediatra con ejercicio en el sector público y privado, en Hospitén Santo Domingo, Centro Médico Universal y Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral. Tiene amplio conocimiento y experiencia en el VIH en pediatría. Es profesora de pediatría, farmacología e infectología. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña la doctora Rosa Abreu. Gracias, señores, por seguir con nosotros. Como les habíamos adelantado, tenemos a la doctora Rosa Abreu, que es infectóloga pediatra. Trabaja en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias, un placer. Bienvenida y muy oportuna, doctora, para que nos ilustre, ¿verdad? Porque hay mucha gente preocupada y es bueno que las voces competentes y las que tienen el rol de orientar a propósito de todo esto, pues utilicen estos espacios para edificar a la ciudadanía. Por supuesto. Bueno, denos un panorama de la situación del dengue. Bueno, realmente el dengue nos viene agobiando ya hace 2-3 meses, cuando asociado generalmente al periodo de lluvia coincide, pero desde agosto y finales de julio han ido incrementando los casos y de hecho en lugar de bajar, que es la tendencia que debería tener, pues siguen incrementando. Y los hospitales pues se han mantenido abarrotados, tanto los centros públicos como privados, llenos de personas con síntomas sospechosos de dengue. En su mayoría niños, pero también afecta a la población adulta. O sea, no hay discriminación. ¿Y por qué este repunte en un contexto, verdad, República Dominicana, que ya conocemos lo que es el dengue, sabemos lo que hay que hacer? Mucha gente se pregunta, ¿pero qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se están presentando tantos casos? Sí, son múltiples factores realmente. Nosotros somos un país tropical y el dengue es una enfermedad característica de países tropicales. Es transmitida por un vector que es el mosquito Aedes aegypti, que convive con nosotros. Entonces, cada año, pues a medida que se propician las condiciones para que el mosquito se reproduzca, crezca, pues se van a presentar casos. Cada año, todo el año nosotros tenemos casos de dengue. Pero ¿qué ocurre? Tiene un tipo de comportamiento desde el punto de vista epidemiológico que puede variar. O sea, hay años que incrementan los casos y se conoce que en periodos de 3 a 5 años pueden producirse brotes y epidemias. Entonces es lo que estamos viviendo en este momento. Claro, favorecido por nuestras condiciones ambientales que propician que esto ocurra. Yo quiero compartir con usted, doctora Abreu, unas informaciones que yo he sacado de la Organización Mundial de la Salud, para que usted me la comente. Dice que el dengue ha mostrado un patrón cíclico en el periodo de 2015 al 2014 como enfermedad endémica de la región de Centroamérica y del Caribe. Y que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en esta región
la incidencia del dengue se ha multiplicado en más de un 30% entre el 2005 y el 2014, que se ha registrado una disminución solo en el año 2017, que ellos atribuyen a múltiples factores, como es el agotamiento de susceptibles, mayor control de los vectores e incluso cambios de adaptación en vectores y virus. Se identificaron notorias diferencias entre los países sin un patrón epidemiológico homogéneo. Por ejemplo, Honduras, El Salvador y República Dominicana son los mayores tasas de incidencia y hospitalizaciones que se han dado en edades menores de 19 años, mientras que en Panamá ha sido en la población entre 25 y 49. Relación con la mortalidad, dice la Organización Mundial de la Salud, que en la región varía de acuerdo a los países. Costa Rica registra 2.1, que es de la más baja. Sí, de las más bajas, así es. República Dominicana 50,8, muy alta. Está alta, pero sí. También dice la Organización Mundial de la Salud que aquí en República Dominicana hay una alta cantidad, que ellos no establecen, de casos reportados como dengue, pero que no se verifican en el laboratorio. Sí, sí, es correcto. Con el dengue sucede que hay síntomas comunes que uno sospecha dengue desde que el paciente lo presenta, pero hay que realizar las pruebas confirmatorias, porque son enfermedades de notificación obligatoria que tienen una implicación muy importante desde el punto de vista epidemiológico. Entonces los casos a veces quedan como probable dengue. Ese es el diagnóstico muchas veces de manejo y en algunos casos de defunción, pero es importante tener las pruebas confirmatorias porque así vamos a tener estadísticas, reportes epidemiológicos confiables. Entonces, ¿qué sucede? No todos los casos se reportan. Lamentablemente, principalmente al nivel privado, en muchos centros ocurre que los casos llegan y ahí quedan y no sabemos cuántos casos manejaron a la semana, un subregistro, así es. Que eso ha sido un problema nuestro de largo tiempo y que entendemos que hay que solucionar. O sea, debe haber un enlace directo entre lo que es el ministerio, el servicio de epidemiología y todos los centros de salud, tanto públicos como privados. A mí me asalta una duda. Yo vi un titular que me pareció como un poco exagerado. Sí. Por unos de los digitales, pero los que tienen más peso, uno de los digitales más conocidos, donde decía un testimonio de un médico, la picó el mosquito y a las 48 horas se murió. ¿Se murió el paciente? Sí. Sí, no. Pica el mosquito. ¿Qué tiempo transcurre para que se presenten los síntomas? ¿Y qué tiempo además transcurre para poder detectarlo? Porque me pareció un poco exagerado. Sí, realmente a las 48 horas no podemos tener ese dato así tan certero y tan rápido. Exacto, ni para presentarse hasta los síntomas. Sí, exactamente. Existe un periodo de incubación. O sea, el mosquito pica a una persona infectada en periodo de viremia, lo tiene en su organismo y cuando pica a un nuevo huésped, entonces se lo transmite. Hay un periodo de incubación que puede ser hasta de 5 días, 5 a 7 días. Entonces, cuando tenemos un paciente sospechoso, pues uno entiende que el contacto estuvo ahí entre esos 5 a 7 días. Ahora, ahí comienzan los síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, dolor detrás de los ojos. Este periodo puede variar, o sea, hay un periodo que se le llama etapa febril, porque sencillamente tenemos la fiebre y los síntomas generales, y posteriormente hay una etapa crítica que inicia entre el 4º día y más o menos hasta el 7º día, es cuando el paciente tiende a presentar las complicaciones. Entonces, quizá ese tiempo, 48 horas que se refirió, fue de haber iniciado el cuadro como tal, no de la exposición al mosquito. Pero en ese periodo crítico, 4 a 7º día generalmente de haber iniciado el cuadro febril, es cuando suelen presentarse las complicaciones y el paciente que va a tener un dengue con signos de alarma pues presenta vómitos, dolor abdominal, mareos, debilidad o somnolencia. En los niños es muy común que presenten irritabilidad, entonces el niño está inquieto, lloroso, no come, y la presencia de vómitos también son señales de alarma. Doctora, a mamá y a papá que nos están viendo, tienen sus niños. ¿Cuál es el primer síntoma que presenta
y cuándo el papá y la mamá tienen que tomar cartas en el asunto con rapidez. Eso es lo que vaya ahí. Sí, es muy importante. De hecho, en las páginas de la Sociedad Dominicana de Infectología estamos publicando material con el punto de, o sea, la idea de orientar a los pacientes, a los familiares, los cuidados de tomar en la casa. Es importante, principalmente en los bebés menores de 2 años que son de alto riesgo, porque su sistema inmunológico es inmaduro y muchas veces hacen un cuadro muy agresivo. Presencia de fiebre es un dato importante que en momentos como estos siempre debemos llevar el niño a chequear porque podría ser dengue. Claro, cualquier otro virus, pero con el dengue hay que estar muy alerta. Claro. La presencia de fiebre, malestar general, los bebés van a estar hipoactivos, o sea, van a alterar su rutina diaria. La presencia de vómitos, irritabilidad, o sea, que el niño esté muy lloroso, o la debilidad general con somnolencia. Los niños más grandes y los adultos pues van a referir que tienen dolor de cabeza, que tienen dolor detrás de los ojos, que no quieren caminar. O sea, hay adolescentes y niños más grandes que van a la emergencia y de ellos mismos dicen, ay, una silla de ruedas, porque se sienten muy débiles. Sin fuerza. Sin fuerzas. Entonces hay que acudir a buscar asistencia médica. En estos momentos no es recomendable automedicar ni a los chiquitos ni a los grandes. Eso es importante, porque sabemos la cultura que hay, ¿verdad? En países tercermundistas como este. Así es. Dale un té de guatapanal. Si no, y que van a la farmacia y le compran un medicamento. Sí, así es. Eso es grave. Claro que sí, hay medicamentos que no se deben utilizar en el dengue. Incluso le pueden dar el acetaminofén para controlar la fiebre, pero no prolongarlo, porque puede también causar complicaciones. Otra pregunta, doctora. Mamá fue con el niño al médico. El dengue, no, como usted ha dicho, no se verifica inmediatamente. En el momento, así es. Bueno, le dieron algo, acetaminofén, una que otra medicamento, la pediatra, y se fue para la casa. ¿Dónde es que la madre debe tener el cuidado para no descuidarse con ese tema? En lo que llegan esas 72 horas. Sí, por supuesto. Si hay fiebre y acudió al centro de salud, hay que evaluarlo con un hemograma inicial, aunque no es el diagnóstico de dengue, pero ya el médico tiene una idea. Si es un proceso viral, evalúa los glóbulos blancos que tienden a bajar, los niveles de plaquetas, hematócrito, hemoglobina, o sea, con el hemograma ya uno va teniendo una idea como médico. Pero si el niño no hay que ingresarlo en ese momento y va a la casa, ¿qué es importante? La persistencia de la fiebre, es una fiebre alta que muchas veces no cede o cede por momentos solo con la medicación. Que el niño no quiera comer o ingerir líquidos también es una señal de alarma porque se va a deshidratar. Entonces en el dengue la causa de muerte finalmente es deshidratación. O sea, es un shock por dengue donde el niño pierde líquidos dentro de su cuerpo y puede morir en shock. Entonces, si no ingiere líquido sólido, hay que acudir inmediatamente, desde que comienza a disminuir la ingesta. Si el niño orina poco, es otro signo de alarma también, significa que se está deshidratando o ya está deshidratado. Claro, porque no tiene líquido. Exactamente, y eso puede incrementar la mortalidad. Entonces, no podemos esperar al último momento. La presencia de vómitos hasta un episodio, hay que acudir a la emergencia. Corriendo. Mira, y lo del hemograma es importante, porque aquí se aplica poco la salud preventiva, pero usted va a cualquier laboratorio y un hemograma es barato, por hasta supuesto, sin seguro. Sí. Para el que pueda, vaya, adelante ese proceso, hágale el hemograma si presenta síntomas para que yo se lo pueda llevar hasta de una vez al médico. Mire, le saqué el hemograma y ven los valores ahí. Sí, es importante porque ¿sabe qué pasa con eso? Existía antes la creencia de que el niño o la persona enferma tenía fiebre y había que esperar 72 horas para hacer el hemograma, porque era el momento en que comenzaban a presentarse los cambios en el hemograma. Eso no es así ahora. Incluso tenemos niños con un día de fiebre y ya el hemograma está alterado. Entonces, eso ha ido variando y ahí tenemos una base. O sea, podemos tener la idea, pero igual, más adelante, pues tenemos una base para comparar. Claro. No debemos, tiene fiebre porque empezó ayer o antes de ayer, mandarlo para los 3 días. Ya eso no es una conducta correcta. Ahora, doctora, independientemente de lo que haga el Ministerio de Salud Pública,
y el Servicio Nacional de Salud como medidas preventivas para aminorar esto que es todos los años prácticamente, pues ya eso es endémico de la región tropical. Así es. ¿Qué debe hacer uno en la casa para que ese bendito mosquito... Esos floreros llenos de agua. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dígame. Así es. Definitivamente prevenir el dengue es responsabilidad de todos. Sí. O sea, en nuestro entorno nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Tú decías los floreros llenos de agua. Esos floreros llenos de agua. Ahí se las ponemos fácil al mosquito. Porque es en agua limpia. Es en aguas limpias, así es. Entonces, si vamos a tener floreros con agua, eso hay que cambiarlo diario. O mejor no tenerlas en épocas como esta, revisar las macetas. A veces el plato que se le pone debajo acumula agua también. Y eso puede significar un criadero. Hay que buscar todo lo que tenemos en la casa, los rincones, si hay un pocito que se queda cuando llueve, si tenemos en el patio escombros, llámese vasos desechables, gomas viejas, floreros, cosas que ya se no quede el agua queremos. estancada ahí. En cualquier recipiente podemos tener un criadero de mosquito, entonces eso es muy, muy importante, hacerlo de manera dirigida. Todos podemos colaborar, tenemos vecinos, muchas veces usted hace su limpieza en su casa, pero el vecino no la hizo. Exacto. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y organizarnos en las comunidades, eso es muy importante. Y eso es importante. Ejemplo, así es. La fumigación. Claro que sí, hay que fumigar y fumigar el entorno, no limitarnos a un solo lugar, porque la fumigación mata el mosquito adulto y hay que matarlo porque está circulante, claro, secundario a los criaderos. Pero el segundo punto importante ahí es eliminar el criadero, o sea, hay que hacer campañas masivas. Esa es la causa raíz. Sí. Exactamente, a todos los niveles. Sí. También les recomendamos a las personas, el uso de repelentes puede ayudar, poner telas metálicas en las ventanas si se puede y utilizar mosquitero, eso es un punto importante, que es una costumbre que se ha perdido, pero que puede ayudar bastante a prevenir el dengue, más en los niños. Sí, en los niños. Nosotros no estamos riendo. Mosquitero. A mí me encanta dormir con mosquitero. Claro. Sí, ay, a mí no me gusta dormir con ningún obstáculo claro, ahí. Uno se siente seguro, como que no va a venir ninguna limaña. Encapsulado. Exactamente, porque no protege solo de los mosquitos, sino de cualquier otro. No, de cualquier cosa que esté. Doctora, yo corrí 1 kilómetro envuelto en un mosquitero porque un sapo me vino siendo muchacho. Señores, vamos a seguir hablando con la doctora Rosa Abreu, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, sobre el tema dengue y otras enfermedades. Ahora, después de la pausa. Gracias por continuar con Reseña a propósito de lo que está pasando a nivel del dengue, de otras enfermedades, ¿verdad? Infectocontagiosas. Nos acompaña la infectóloga Abreu en el área de pediatría especialmente. Se quedan muchas preguntas, muy ilustrativas las edificaciones en el primer bloque. Es importante que ustedes, ¿verdad?, se orienten y lleven todo eso a cabalidad. A propósito del pico que tenemos, que ya lo explicaba ella, es propio de todos los años y sobre todo hay unos picos más fuertes cada 3 años, que pueden convertirse hasta en epidemias y brotes muy fuertes, y nosotros los ciudadanos tenemos la responsabilidad de que eso no pase. Tenemos que hablar, doctora, de los fallecimientos. Y a propósito del Robert Reed Cabral, ¿cómo está la situación allí antes de pasar a otras enfermedades infectocontagiosas, como la influenza? Ahora también activa. Bueno, hay 11 defunciones reportadas, confirmadas, pero igual hay un número de defunciones mucho más alto que fueron probables dengue. Hay que esperar resultados definitivos, muchas veces de necropsia, de prueba de aislamiento viral. Entonces, cuando se tiene confirmado, ya se reporta el caso como tal. Hay muchas muertes que se quedaron solo como probable dengue, eso puede pasar y nunca se llegaron a confirmar.
Esto ocurre porque hay pruebas muy específicas y hay que tomarla en un tiempo límite. Ah, ya, eso le iba a preguntar. Sí, ahí está, porque el diagnóstico por la sospecha clínica, las analíticas que tenemos nos dice que es un dengue. Pero hay pruebas, por ejemplo, antigénicas, NC1, pruebas de aislamiento viral, que debe ser justo los primeros 5 días de iniciar el cuadro. Si se toman muy temprano o muy tarde, no van a salir. Y hay otras que son los anticuerpos que se hacen de manera rutinaria en todos los centros, que igual, generalmente es después del 7º día que tienden a dar positivas. Entonces esto se puede prestar a tener un diagnóstico de laboratorio no fidedigno. Ahora, doctora Abreu, antes de dejar el tema del dengue para pasar al tema de la influenza, el gobierno tiene que iniciar, como ya ellos han anunciado, una campaña masiva de información, por supuesto, de control de los vectores, fumigando y orientando a la gente por las comunidades donde se involucre, claro, desde la presidencia de la República hacia abajo hasta las alcaldías, que son las instituciones del Estado más territoriales cerca del ciudadano. Gobiernos locales. Exacto. Claro que sí. Entonces, eso es muy importante. Pienso que el dengue llegó para quedarse en República Dominicana y los gobiernos, este o cualquiera, tienen que saber que hay que tener una campaña de información permanente y de combate al mosquito. Por supuesto, es que no podemos bajar la guardia, porque, bueno, uno recuerda, ¿verdad?, que había muchas campañas de que cualquier charquito nace un mosquito, lo del cloro. Señores, eso es muy importante, porque hace años cloro, de esa campaña, tanque tapado. A ver, todos lo recordamos, entonces la gente le da un poco de importancia ahí, y todos los días y a través de todos los medios, pues se le queda a la gente y le dan importancia y tienden a cooperar. Pero la campaña debe ser constante, permanente, porque es que en cualquier momento nos sorprende y pasa lo que ocurrió ahora. Que se dispararon los casos, entonces hay más pacientes que capacidad hospitalaria, lamentablemente. Y retomar, Rafael, yo recuerdo cuando era niña, cómo había unas jornadas intensivas a nivel nacional, doctora, de fumigación. Por supuesto. Ya eso no se ve. Eso hay que hacerlo. Y eso hay que retomarlo. Y es en todo lugar. Solo el dengue, son otras enfermedades. Así es, claro, porque ese mismo mosquito puede transmitir Zika, chikungunya. Y en otros países también la fiebre amarilla, entonces hay que fumigar. Esa campaña, tanto de fumigación, de sacar escombros, como la de orientación y educación a la población, eso debe ser constante. Claro, radio, televisión, redes sociales. Por supuesto. Que le llegue a la gente por todos los canales. Claro que sí. Eso ahí hay que fortalecerlo. ¿Y cómo ha estado allá la recepción de niños en el Rick Cabral? Está lleno, full, sí. Muchos niños. Eso ha estado lleno. Tenemos como 2 meses que no baja. Las veces que ha bajado ha sido muy poco significativo. Siempre hay pacientes en todas las áreas. Hay algunas salas que ha habido que expandir y facilitar las camas. Entonces, es un problema sanitario porque esto limita los ingresos de otros tipos de pacientes. Exacto. Porque está lleno. Que tienen otras enfermedades. Exactamente. ¿Y de dónde, lleno de dengue. ¿De dónde proceden normalmente los niños que acuden al Robert Rick Cabral? Yo sé que vienen gente hasta del sur. De todas partes, así es. Ahora mismo el mayor número es del distrito, la mayor cantidad. En ocasiones anteriores, pues el sur sí nos abarrotaba mucho con casos de dengue y dengue grave. Y mire que aquí se han hecho ya varios hospitales materno-infantil que ayudan. Sí, ayudan. Pero el Robert Rick Cabral como que es el ícono del hospital de niños. Así es, claro, eso es algo histórico y además ahí tenemos todos los servicios. Realmente se trabaja y se le ofrece al paciente todo. Pero ¿qué ocurre? Tenemos muy pocos hospitales en ese sentido, pediátricos, entonces muchos niños tienen que terminar allá. Y también tenemos limitaciones, por ejemplo, hay centros que están fuera de servicio. ¿Cómo cuál? Bueno, por ejemplo, el AIBAR atendía a niños y es un hospital que se reconstruyó y que eso está ahí pendiente, ¿verdad? Otro centro. El pediátrico que está... el Hugo Mendoza. Sí, ese también, ese ha sido un desahogo. Ese está igual que nosotros, así. Es bueno. Estaba abarrotado. Sí, igual, con todos los servicios también. Yo hice un recorrido por ese hospital y me quedé anonadado de cómo funciona. No sé si ha bajado. Sí, pero es muy bueno también. Wow, sí, claro. Esa gente hasta la propia ropa
del personal la hacen y la lavan ahí mismo. Sí, está muy organizado, muy organizado. No, y ha dado tremenda respuesta. Sí. Realmente ahí es que están el gran grupo de niños infectados con dengue, Robert Reed y el Hugo Mendoza. Pero hay que resaltar también que los centros privados han dado la batalla, diferente a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, en otros brotes, que todos los pacientes, Robert Reed. Tenemos una cifra estimada de más o menos cuántos pacientes con dengue hay en donde usted está. Bueno, laborando. Esta semana se ha pasado con más de 60 casos todos los días. Todos los días. Todos los días. El Hugo Mendoza ayer me dijeron que habían casi 100. Entonces, más o menos se ha mantenido así. Y los centros privados por igual, porque es que no hay dónde ubicarlo. O sea, todo el mundo tiene que fajarse con sus pacientes con dengue. Bien, doctora. La influenza. Háblenos de eso. Bueno, la influenza, proceso viral, ¿verdad? Que también estacionario. Se recomienda, de hecho, ponerse la vacuna en los meses de octubre, noviembre. O sea, que estamos en el periodo. Y es una infección viral, transmisión respiratoria, que se manifiesta por un cuadro como un proceso gripal, con malestar general, fiebre, dolor de cabeza. O sea, es un proceso gripal, pero con más síntomas. Yo creo que a mí me dio. Puede ser, sí, estamos teniendo muchos casos y de hecho, pues si existen condiciones de bases, algunas enfermedades, pues el paciente puede complicarse. Y eso es importante. Claro, por eso es que recomendamos que la vacunación anual, porque la gente lo ve como un proceso viral gripal, que realmente es eso, pero se puede complicar y llevar pacientes a unidad de cuidados intensivos, padecer una infección bacteriana añadida. Igual puede causar la muerte. ¿Y la vacuna cuesta, la venden? ¿Cómo es eso? ¿Cómo uno la vacuna está en el programa nuestro de inmunizaciones. Siempre se le da prioridad a los extremos de la vida, o sea, niños menores de 5 años, mayores de 60, personas que laboran en centros hospitalarios que también están muy expuestos, pero igual todos nos podemos vacunar. ¿Embarazadas también se pueden Generalmente vacunar? no la vacunan. No la vacunan. Porque son vacunas de virus vivo. Exacto. Hay que ponérsela temprano. Y comparada con el año anterior, 2022, ¿cómo está en este año la influenza? Bueno, pues están incrementando los casos realmente. Por el hecho de que, bueno, quizás no se han visto tantísimo porque estamos muy abarrotados con el dengue. Con el dengue. Sí, así es, pero están incrementando. Y las emergencias se están viendo más concurridas precisamente con pacientes con cuadros respiratorios. Tuvimos como a mitad de año un número muy alto de cuadros respiratorios, pero además de la influenza, existía también otros virus como el sincitial respiratorio, que estaba también sumamente activo. Y todavía, o sea, cuando el paciente tiene síntomas respiratorios, hay que evaluar, hacer pruebas. Tenemos ahora algunas pruebas que se realizan a nivel privado, que son paneles y eso, que no están en los programas libres del gobierno, y muchos de ellos no son costeados por los seguros, pero hay que solicitarlos a los pacientes. Ya hemos escuchado cómo cuidarnos del dengue, cómo nos cuidamos de otros virus como el de la influencia, de la influenza. Así es. ¿Cómo nos cuidamos, por ejemplo? Sabemos que el tema ambiental. Sí. Miren, es una infección de transmisión respiratoria. Los virus de la influenza suelen cambiar cada año, por eso la vacuna se recomienda cada año, porque el virus circulante puede ser diferente. Entonces, ese es un punto importante, vacunar, pero igual evitar contactos con entornos muy contaminados. Si hay personas tosiendo, sintomáticas, con estornudos, pues... Hay gente que no tiene cuidado. Exacto. Comienza tititú encima de uno. Así es. He visto mucha gente usando mascarillas de nuevo. Sí, es recomendable. Las mascarillas ayudan bastante. Pero también, por ejemplo, si nos sentimos mal, tenemos un proceso gripal, pues debemos quedarnos en casa, no exponer a los demás. Sí. Entonces, es siempre tratar de evitar el contagio y mantenernos pues un poco distante de los enfermos. La Sociedad Dominicana de Infectología ¿tiene alguna recomendación hacia otras enfermedades infectocontagiosas? Sí. ¿Hay alguna que por el sonido del dengue
y esta misma que estamos hablando, se pueden escapar por ahí. O sea, es importante refrescarla. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros, fuera de la influenza, virus sincitial respiratorio, que periódicamente también causan enfermedad, tenemos frecuentemente casos de malaria, o sea, paludismo. ¿La malaria es alta aquí, doctora? No, no es tan alta como el dengue, pero igual hay tratamiento, pero puede ser también una enfermedad mortal. ¿Y la otra? La leptospirosis. Leptospirosis. Sí, que también todavía la mortalidad es más alta, aunque los casos son menos. Pero yo hace mucho que no escucho se murió alguien de leptospirosis y eso. Pero sí está presente. Sí, porque hay otros casos que lo arropan. Y todos los años hay, claro que sí. De hecho, esas son enfermedades de vigilancia epidemiológica que también se reportan en los boletines semanales. Doctora, la presencia tan numerosa de haitianos que vienen de un país donde no hay tanto control como lo tenemos nosotros de estas enfermedades infectocontagiosas, también nosotros somos vulnerables a esas enfermedades donde allá no hay control. Sí. Por ejemplo, el virus del COVID-19. Nunca vacunaron en Haití. Yo no sé de qué están hechos, doctora. Resistentes, ¿verdad? Están inmunizados. O si hubo muertos por pipa. Sí, es probable que sí, es probable. Porque si vemos, ¿verdad?, cómo nos fue en la pandemia, pues los casos comenzaron a disminuir, inmediatamente se comenzó a vacunar. Exacto. Entonces, claro, porque aquí estaban los hospitales abarrotados, COVID. Entonces se descuidaban otras entidades también, porque solo se pensaba en COVID. Entonces la vacuna, sí, pues fue una maravilla introducirla. Hay que promover siempre la vacunación de para todo lo que existe vacunas. Pero, volviendo a la pregunta, que ya nos quedan 5 minutos. Sí. ¿Qué enfermedades de aquel lado que no hay control sanitario, porque no hay control de nada, nosotros debemos tener cuidado? Porque aquí hay muchísimas mujeres parturientas haitianas que están pariendo en los hospitales nuestros. Sí, claro que sí. Muchísimas es poco. De todo. Mire, por ejemplo, hay que tener cuidado con el VIH en las madres que vienen parturientas, porque son embarazos que no conocemos su seguimiento. Entonces, a toda embarazada dominicana o extranjera que viene y no conocemos los antecedentes, o aunque lo conozcamos y son viejos, hacer prueba de VIH, porque se nos pueden escapar casos ahí. La presencia de cólera, ustedes saben que siempre hay casos, cólera, exacto, y que aquí se han presentado casos muchas veces asociados a la migración. Así es. Igualmente la malaria, la leptospira, la sífilis. Entonces, pacientes que vienen muchas veces solo a buscar la asistencia médica, pues hay que tener en cuenta esas entidades. Valga decir, doctora, usted me corrige, yo no soy médico, que la sífilis es una enfermedad que hay cierto control en República Dominicana. Hubo por mucho tiempo, pero nuevamente estamos viendo un incremento de los casos. No dude que sea por ahí, doctora, Así es. Hay que tenerla en cuenta también. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta conversación. Muy fructífera. Didáctica y enriquecedora, de verdad. Gracias. La felicito. Usted es una persona que maneja su tema y muy ecuánime al opinar, así es que siga yendo a los medios, porque es un ejercicio de didáctico a la población, el poder orientar a la gente. Gracias por estar aquí. No, un placer, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy oportuna a propósito de lo que está pasando en términos de salud, gracias a la doctora, ¿verdad? Extendidas por aquí. Rosa Abreu. Rosa Abreu, infectóloga. Gracias a ustedes por estar ahí con reseñas cada sábado, 21 de octubre. Y prepárense para el escogido. Ay, por Dios. Señores, miren, seguimos hablando de pelota. Feliz resto del fin de semana. Pórtense bien, yo lo haré. Y también mal, el que quiera hacerlo y asuma las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.